Muy bien, estamos de vuelta y con lo anunciado, el presidente del Consejo de Ministros ha tenido la gentileza de venir a nuestros estudios para conversar y de nuestra señal llegar a todos los rincones del país, porque la señal de TV Perú llega a todo el país sin lugar a dudas. Señor Premier, ¿cómo está usted? Bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio vamos a conversar un poco en dos partes en esta conversación de mañana. La coyuntura política no puede ser ajena a un diálogo ahora que está en nuestros estudios. Y lo primero que quiero preguntarle respecto de la carta que usted ha dirigido ayer al Congreso de la República, pidiendo que el presidente haga una exposición, entiendo, por lo que dice en el documento además, de un discurso que ya ha sido aprobado en el Consejo de Ministros. Es decir, el día martes 15 a las 9 de la mañana es la solicitud. No sé si ha recibido respuesta al respecto. Bueno, efectivamente la Constitución lo faculta al presidente de la República a dar un mensaje desde el Congreso, ¿no? Y se ha programado en la fecha que usted indica. Hemos cursado la comunicación el día de ayer. Todavía no hemos obtenido respuesta, pero seguramente no, la señora presidenta va a contestar en las próximas horas. Ahora, estamos hablando de un discurso que es similar a los que siempre el presidente de la República está obligado a dar cada 28 de julio. Prácticamente igual. Prácticamente igual frente a la situación que se presenta, no a la incertidumbre política que nos está causando muchísimo daño ya durante varios años. Es necesario que el presidente no vaya al Congreso y desde allí dé un mensaje a la nación sobre lo que se ha hecho, sobre lo que se proyecta hacer, sobre la situación actual, el tremendo daño que se hace, ¿no?, a la población en general. La incertidumbre política no afecta al desarrollo económico, al desarrollo social, y en todos los aspectos nos es dañino, ¿no? Ahora, usted en su presentación en el Congreso habló de la posibilidad de tender puentes y de trabajar de manera conjunta con el Legislativo para evitar esto o de una vez detener este clima de confrontación que existe entre el Legislativo y el Ejecutivo. ¿Eso será parte del discurso que dará el presidente? Pero por supuesto, el soberano, que es el pueblo, no nos ha colocado allí en los diversos sitios del poder para gobernar en función del interés general, del interés común, y no para estar peleándonos continuamente, ¿no?, buscando la vacancia, negándose a reconocer el triunfo de Pedro Castillo como presidente de la República, ¿no? En una democracia el pueblo manda, ¿y cómo manda? Por la mayoría. Eso es desde Grecia. La mayoría dijo que Pedro Castillo es el presidente y todos debemos pues acatar esa situación y trabajar juntos, trabajar coordinadamente. Ahora, entendemos que este discurso ya ha sido aprobado, es decir, usted ya tiene conocimiento de lo que dará el presidente. No le voy a pedir los detalles, por cierto, pero ¿sí habrá algún anuncio importante, relevante que se hará en su presentación? Bueno, el anuncio importante es el que ya hemos hecho en el Congreso de la República, ¿no?, que debemos dejar estas confrontaciones y comenzar a trabajar en función del interés general, porque la incertidumbre política sobre hechos que se dicen, ¿no?, que se han producido pero que no existe ninguna prueba, eso solamente persigue dañar al país, ¿no? Dañar al país no solamente internamente, sino también exteriormente, ¿no? Yo he tenido visita en estos días de embajadores y ellos consideran que realmente es una situación lamentable, que eso no se produciría en sus países, ¿no? Ahora, Premier, esto se da, en todo caso el pedido es para la fecha o al día siguiente de lo que se ha acordado en el Congreso de discutir esta moción de vacancia. Es su facultad del Congreso, ¿no? El Congreso está buscando vacar al presidente desde el primer día en que asumió el mando. Desde que fue proclamado presidente se está buscando la vacancia y ese es de conocimiento público, no nacionalmente nomás, sino también internacionalmente, ¿no? Bueno, y un poco el objetivo de esta moción de vacancia es además lograr que el presidente vaya a rendir cuentas ante el Congreso. Es decir, el hecho de presentarse al día siguiente no estaría buscando evitar que se apruebe esta moción de vacancia porque ya se asegura que el presidente va a ir al día siguiente. No, la moción el mensaje que pretende el presidente dar en el Congreso
es una facultad constitucional que tiene él, así lo señala expresamente el inciso 7 del artículo 118 de la Constitución, ¿no? Él tiene ese derecho y es más, tiene esa obligación de comunicar al país lo que está sucediendo. Ahora, le pregunto otro tema que también tiene que ver con una decisión del presidente. Esta ley que ha aprobado y que modifica también el proceso electoral, digamos, desde mi punto de vista, no soy abogado, soy periodista, pero sí llama la atención que tomen decisiones que tengan que ver con situaciones que se vencían el 5 de enero respecto de la inscripción y la exoneración o dejar sin efecto 2 incisos de la Ley de Organizaciones Políticas para este proceso electoral. O sea, en marzo decidimos algo que debió sostenerse o definirse en el Jurado Nacional de Elecciones en enero. ¿Funciona? ¿Qué decisiones van a tomar? Esas cosas vienen sucediendo ya desde hace algún tiempo en el Congreso. Como dije en el mensaje, cuando no se conoce hay que consultar. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con el Congreso. Pero si el Congreso da una ley que viola la Constitución, que viola el ordenamiento jurídico, tenemos que observar la ley, porque si no la observamos incurrimos en falta. Como en este caso, es igual que ya se inició el partido de fútbol. Ya estamos por llegar a mitad del tiempo y luego cambiamos las reglas de juego. No, pues eso no está bien, como usted acaba de mencionar, no, ya el 5 de enero pasado, concluyó el plazo para que las partes presenten sus padrones y eso después ya no lo pueden hacer y ahora dice que sí. Bueno, esa situación pues la tenemos que estudiar bien en el Ejecutivo. ¿Se va a observar no le aseguro todavía si es que se va a observar, pero vamos a estudiar bien cómo podemos resolver este problema, porque nosotros lo que queremos es resolver este problema. Y el Congreso no lo debe tomar a mal, ¿no? Después de todo, si el Ejecutivo... Como una norma que va a beneficiar a un grupo específico, es decir, con nombre propio, eso tampoco estaría bien, ¿no? No, pues no está bien esa situación, pero efectivamente pues eso tiene ese objetivo, el objetivo es ese, ¿no? Yo no creo que lo esté haciendo de mala fe el Congreso, no. Lo que pasa es que hay allí un error, hay allí un mal asesoramiento, ¿no?, al Congreso. El Congreso tiene que tener un poquito más de cuidado en contratar sus asesores para no incurrir en estos hechos. Por eso es que yo les he recordado, y les puede parecer a mal, les he recordado que lo mismo hizo Alberto Fujimori, por el poder que tenía, porque tenía sometido allí al Congreso, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, modificaba la Constitución con una simple ley ordinaria. Recordemos la ley interpretativa de Fujimori para facilitar la segunda reelección, ¿no? Yo no le manifesté públicamente que eso no se podía hacer, ¿no?, que el Congreso no podía interpretar auténticamente la Constitución, ¿no?, pero sin embargo lo hicieron. Incluso algunos magistrados del Jurado Nacional de Elecciones en esa época, ¿no?, les manifesté: emite tu voto singular, mire, el poder no dura mucho tiempo, ¿no? Les puede pasar algo aquí. ¿Qué me dijo? No, Aníbal, eso Fujimori va a gobernar 20 años, ¿no? Y luego, ¿qué sucedió? Sucedió lo que sucedió y conocemos todos. Y esos magistrados, ¿no?, del Jurado Nacional de Elecciones, del Tribunal Constitucional, esos legisladores, todos se fueron a la cárcel. Aquí no se piensa de que vacando a Pedro Castillo, no, entonces ya resolvieron ellos el problema y ellos van a asumir el poder. No, de eso no deben estar seguros, no pueden estar seguros de lo que puede suceder en el país. No se sabe lo que puede suceder. Sí puede hacer clarísimo lo que nos cuenta, ¿eh? Se entiende su mensaje. Ahora, lo que sí está facultado el Congreso, y lo debe hacer todas las veces que lo considere necesario, es convocar a los ministros a interpelarlos. Su facultad. Ahora acaban de aprobarle o darle el voto de confianza al gabinete en pleno. Sin embargo, hay 2 ministros que ya han sido convocados para la semana que viene, el ministro de Salud y el ministro de Justicia, por cuestionamientos, supuestos cuestionamientos respecto de su proceder cuando han ejercido cargos públicos. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Ha conversado con ellos?
No, yo sí converso permanentemente con ellos, por ejemplo, con el ministro de Salud conversamos permanentemente por esta cuestión de la vacuna, por la implementación de los hospitales, a veces con maquinaria que falta, con facultativos no que falta, no, allí hay un trabajo muchísimo, no solamente para atender a la vacuna, sino también para atender a la salud primaria, no, por ejemplo, el cáncer, el VIH, no, la tuberculosis. Está trabajando intensamente, ¿no?, en esto, pero que el Congreso lo evalúe, eso es perfectamente correcto, porque esa es su facultad, y el presidente también está evaluándonos a todos los ministros. Ahora, hay situaciones también que tienen que ver con esta situación de coyuntura en nuestro país. El conflicto de Ucrania ha generado ciertos problemas, por ejemplo, en el incremento del precio del barril de petróleo, y aquí en el Perú se está dando una alza de combustible. ¿Qué opinión le merece respecto de esa situación en particular? Bueno, el Perú se pronunció en contra, ¿no?, de esta intervención de Rusia en Ucrania. Y ahí, claro, se paró también, porque no vamos a echar más leña al fuego. Lo que hay que hacer es todo lo que sea posible y todos los países del mundo para que este conflicto termine, no por medio de las armas, sino por medio de la diplomacia, porque está causando muchísimo daño, no solamente a Ucrania, a Rusia mismo, a Estados Unidos y a todo el mundo, a nosotros. Y eso va a tener un impacto económico, porque si se incrementa el alza de si se incrementa el precio de los combustibles, eso va a generar necesariamente un impacto económico preocupante en el país. Así es, y por eso nosotros ya hemos comenzado por medio del ministro de Transportes y Comunicaciones a establecer el diálogo con las empresas de transportes para evitar una posible huelga. ¿Y con Petroperú han conversado? No, sí, por supuesto, con Petroperú, con Perú Petro, ¿no? ¿Se van a tomar algunas medidas para evitar que estamos en ese proceso, incluso con economía, incluso no estudiando el impuesto selectivo al consumo, una serie de medidas, ¿no?, para poder paliar esta realidad que no la hemos causado nosotros, sino que es consecuencia de elementos exteriores. Premier, tenemos que hacer una pausa, pero sí quisiera, porque después vamos a entrar ya a los temas de gestión pública específicamente que usted ha anunciado tras la pausa, pero quisiera hacerle una última pregunta también de coyuntura política. La Fiscalía ha abierto investigación preliminar por 60 días a un grupo de funcionarios de Palacio de Gobierno que están directamente relacionados con el presidente de la República. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿No les parece que es mucho decir que son un gabinete en la sombra? ¿Se lo van a creer ellos? No hay el tal gabinete en la sombra. No, todas las decisiones se toman en el Consejo de Ministros, y el presidente, cuando tiene que tratar algún asunto particular de algún sector, llama al ministro correspondiente. Eso es lo que sucede. Pero entonces usted no coordina con ellos, no despacha con ellos. No despacho con ellos. Ahora los estoy conociendo, un poquito más, porque antes yo iba a hablar con el presidente cuando me llamaba y yo los veía a ellos allí, pero no es que ellos tomen alguna decisión sobre una cuestión de Estado. No, yo creo que es absolutamente falso, pero que se haga todas las investigaciones. Aquí se ha tratado de buscarle al Ejecutivo todos los males, los habidos y los por haber, y primero se conoce en los medios de comunicación, lo cual está muy mal, que hechos que son materia de investigación judicial se debatan en los medios, y en los medios ya son condenados con anticipación. Me parece que no está bien. Por ejemplo, la señora Carolyn es una persona que intenta ser una colaboradora eficaz, no es colaboradora eficaz, y sin embargo el acta por el cual ella pretende ser colaboradora eficaz ya se conocía en los medios, y lo conocemos, el contenido está bien que se conozca, ¿no? Pero mire, lo conocemos ya, el contenido de la colaboración de Eficaz en Odebrecht, en Lavajato. ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué esos procesos están demorando demasiado? ¿Por qué los que nos han robado por miles de millones de soles, por qué están en libertad? Solamente porque tienen dinero. Y sin embargo, el que no tiene dinero, ese sí está allí,
en la cárcel. Esa situación no me parece correcto. Y el otro, ¿no? Está muy mal que se dé a publicidad un acta de una colaboración eficaz. Vamos a hacer una brevísima pausa y luego hablamos específicamente de eso que también ha generado polémica, ¿no? Para que nos explique bien en qué consiste esta decisión que se tiene que tomar respecto de los recursos del Estado para la publicidad en medios de comunicación. Hacemos una pausa, volvemos con más información y con más conversación con el presidente del Consejo de Ministros aquí en TV Perú Noticias, edición sábado. Volvemos en segundos. Muy bien, continuamos conversando con Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros aquí en TV Perú Noticias, edición sábado. Bueno, doctor, nos estaba hablando respecto de las decisiones que habría que tomar para hacer uso del presupuesto asignado para la publicidad en los medios de comunicación, en medio de esta controversia a la que nos estaba refiriendo antes de la pausa. Bueno, sí. El día viernes 18 de febrero, la secretaria de Comunicación se acerca a mi oficina y me dice, doctor, vamos a contratar la publicidad en El Comercio y en el Canal 4. Y yo que le contesté, mire, también tenemos que seleccionar dentro de la relación de medios que nos señala la Central de Medios, que es una empresa que se contrata precisamente para que señale la Central de Medios con los cuales el Estado puede contratar para cada programa de publicidad. Muy bien. Parece que no le gustó el hecho de que le diga que hay que seleccionar también entre los otros medios. Luego, el día miércoles 23 del mismo mes, se apersona y me dice, doctor, y hablé con los de prensa de la presidencia y la publicidad se va a hacer en El Comercio y en el Canal 4. Le volví a repetir lo mismo, le digo, señora, la selección se tiene que hacer también, la selección del medio o de los medios en los cuales se va a hacer la publicidad, se tiene que hacer también dentro de aquella relación que presenta la Central de Medios, pero además hay que considerar también que se tiene que contratar a los medios regionales y a los locales. Pero además, ¿no? Hay que considerar que la publicidad estatal se tiene que realizar mayormente en los medios de publicidad del Estado, ¿no? Ahora, pero solamente fue un dicho, ¿no le presentó un plan de comunicaciones, un plan de medios? O sea, porque eso tiene que ser aprobado. Claro. ¿No? En la máxima instancia, en ese caso, por su persona. No me presentó absolutamente nada, ¿no? Simplemente vino a comunicarme eso. Le dije eso, lo último, y entonces me dijo, usted me está desautorizando, entonces renuncio. ¿Y yo qué hago, señora? Le contesté así, ¿no? Y se fue. Ahora, pero ese plan de medios que debería formar parte, este plan de comunicaciones, plan de medios o campañas específicas que la PCM tiene que impulsar, por ejemplo, en materia de vacunación, entre otros temas que son de singular importancia en nuestro país. Para cada programa de publicidad, se contrata a una central de medios. La central de medios, ¿no? Y eso es mediante un concurso público. La central de medios que gane el concurso público es la que señala la relación de medios. Pero vamos aquí a lo que yo le había dicho a la señora. Se basa exclusivamente en lo que establece la ley 28.874 que regula la publicidad estatal. En el artículo 7, ¿qué dice? Mire usted, con toda claridad, dice, en la contratación de servicios publicitarios, las entidades y dependencias solo darán preferencia a los medios oficiales respecto de los medios de comunicación privados si estos acreditan debidamente su condición de servicio, calidad, costo de mercado y cobertura. Claro. ¿Qué es un caso de este canal? En las oficinas de comunicaciones se tienen que hacer los análisis técnicos respectivos para validar estos criterios que usted señala. Así es. Y eso se tiene que plasmar en un plan, en un documento, que sustenta además técnicamente el por qué se toman determinadas decisiones, apoyándose en algunos criterios que la Central de Medios también toma en consideración, como el rating, por ejemplo, o el nivel de sintonía. ¿Ese documento, ese proyecto ha sido ya presentado? ¿Existe? Existe una resolución sobre la contratación, una resolución que se basa precisamente en este artículo.
Pero allí ni siquiera, en ese caso, ni siquiera se había contratado todavía la central de medios. La contratación de la central de medios estaba en proceso. Pero ¿qué dice el segundo párrafo del artículo 7? Mire usted, dice, asimismo, las entidades o dependencias deben tener como criterio central de contratación la descentralización del gasto respecto de los medios de comunicación de alcance regional, departamental y local. Yo lo que le había dicho es lo que establece la ley. Me queda clarísimo lo que usted señala. Pero lo que es más, señor, mire usted, por esa razón, unos ex procuradores mencionan una de esas razones es, me denuncian ante el Colegio de Abogados. ¿Quiénes son estos procuradores? José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, Luis Gilberto Vargas Valdivia, Joel Freddy Segura Alania, Antonio Maldonado Paredes, Fernando del Mastro Puccio, Walter Albán Peralta. Qué casualidad que todos provienen de un solo centro de educación superior. Lo que pasa es que aquí ha habido una argolla que han tomado la mamadera del Estado durante todo el tiempo. Y gente como esta es la que nos ha dejado la crisis moral en que vivimos, es la que nos ha dejado la crisis económica en que vivimos, el desastre en la educación, en la salud, en la infraestructura. Es esta gente que se consideran los más capaces. Ni siquiera saben lo que dice la ley estos señores. Estamos hablando de cuántos millones de soles que se tiene como presupuesto. Bueno, son, si no me equivoco, entre 18 y 20 millones de soles. Sí. Okay. Bueno, miraremos con un poquito más de detenimiento para mostrar con transparencia cómo se ha distribuido en los últimos años o cuánto se le ha asignado de publicidad a los diferentes medios en los últimos años. Quizás eso nos ayude a ver con un mayor nivel de claridad. Pero quiero aprovechar su último comentario porque usted señala algo que es muy importante. Parte también de su discurso en el Congreso de la República tenía que ver con la situación de los trabajadores dentro de las entidades públicas. Hoy estamos viviendo en las entidades públicas y creo que todos los que trabajan en el Estado lo tienen clarísimo, esta decisión que se tomó de los CAS de ponerlos a plazo indeterminado y luego dos decretos de urgencia que permitían una contratación temporal bajo la modalidad de CAS, que es una especie de un sistema híbrido, ¿no?, de contratación en el Estado. Hoy no se pueden contratar más CAS, hay limitaciones y sin embargo las necesidades de trabajo dentro de las entidades públicas son importantes, son imperiosas. ¿Qué se va a hacer para resolver ese problema administrativo, pero que implica directamente la funcionalidad de todas las entidades públicas en todos los sectores? Mire usted, en cuanto no se le quita la confianza a alguno de esos trabajadores del Estado, que ya su situación es extrema y que han perdido la confianza, todos los medios de comunicación salen, ¿no?, en contra del gobierno. El caso de la señora, de comunicaciones, en todos los medios de comunicación no tenía cabida la señora. Qué raro, qué extraño, ¿no? Y luego dicen que hemos contratado a personas que es de Perú Libre. Cualquier periodista puede constatar que en las entidades públicas está lleno de trabajadores fujimoristas, apristas y de los otros partidos, y son precisamente los que ponen obstáculos para el avance. Yo no sé si tengo tiempo para explicar un solo caso. Pero en el caso de su filiación partidaria no debería ser determinante para la continuidad o no de un trabajador, sino el desempeño de sus funciones. Exacto. ¿Qué se va a hacer para evitar que efectivamente actos de corrupción, que no necesariamente están asociados a dos partidos, porque la corrupción no tiene partido político? No tiene partido. La corrupción es un delito y aquel que comete ese delito tiene que ser severamente sancionado y retirado del servicio civil. Plenamente de acuerdo. ¿No? Pero ¿qué hacemos para que eso se dé? Porque la corrupción no solamente se está viendo a nivel de algunos ministerios, de algunos sectores que están siendo cuestionados y que merecen ser revisados por la Fiscalía cuando lo considere pertinente, sino en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales también. ¿Qué se va a hacer para poder librarnos de este terrible cáncer que existe en la sociedad peruana como es la corrupción? Mire usted, allí para combatir severamente a la corrupción tenemos que reformar el sistema de justicia. Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional. Porque son estos organismos los que rápidamente, velozmente, dejan en libertad a los grandes delincuentes,
a los que más daño nos una causan. reforma de estos órganos que usted señala, es necesaria la participación del Congreso de la República. O sea, el Ejecutivo solo no lo puede hacer. Efectivamente, porque requiere de una reforma constitucional, Correcto. que es lo que yo manifesté en el Congreso, ¿no? Que si se quiere reformar, porque ellos criticaron que por qué el Ejecutivo no reforma el sistema de justicia, ¿no? El Ejecutivo no lo puede hacer. Eso es tarea del Congreso de la República y requiere una profunda modificación de la Constitución, muchísimos artículos, ¿no? Claro, ellos miran a la Asamblea Constituyente como un monstruo, ¿no? Pero si ellos tienen tanto temor a la Asamblea Constituyente, hay que modificar la Constitución actual. Y con eso se desvanece la Asamblea Constituyente, ¿no? El Poder Ejecutivo no ha promovido, no promueve, ni va a promover la Asamblea Constituyente porque el presidente Pedro Castillo es el presidente de todos los peruanos. No se olviden que la Asamblea Constituyente estuvo en su plan para acceder al poder, pero ya cuando llegó al poder, pues ahora es el presidente de todos los peruanos y no lo puede hacer. Eso no quiere decir que el resto de la población o que los otros partidos puedan promover la Asamblea Constituyente. No, el Estado no se va a oponer a eso, ni tampoco se va a oponer el Estado a los que están en contra de la Asamblea Constituyente. Ahora, Premier, hay una serie de anuncios que usted hizo a lo largo de su discurso ante el Congreso que quisiera que nos precise ya con un poco más de detalle para tratar de encontrar el cómo serán factibles o en qué plazo se van a realizar, se van a materializar. Algo que considero importantísimo, por ejemplo, son estos juzgados que se están, entiendo, coordinando con el Poder Judicial para poder resolver en corto tiempo, ¿no?, sobre todo los delitos de flagrancia. ¿Cuál es el nivel de avance y cuándo podríamos, si es que tienen eso en mente, si lo han coordinado con el Poder Judicial, cuándo podríamos ver que entren en funcionamiento, en marcha de una vez? Cuando asumí el cargo de ministro de Justicia, inmediatamente propuse, ¿no?, que se instale la justicia de flagrancia. ¿Qué significa eso? Que en un solo local debe estar el médico legista, la policía, el fiscal, el juez, la defensoría pública. Lo más difícil era encontrar el local. Encontramos el local, hemos avanzado hasta esa altura. Luego, la presidenta del Poder Judicial, que tiene mucho ánimo, ¿no?, de llevar a cabo esto, asumió el liderazgo, ¿no? Espero que se acelere rápidamente eso, porque en esa forma los delitos en flagrancia, ¿no?, van a ser resueltos en 24 horas, 48 horas, a más tardar en 72 horas, como se hace en otros países. Aquí en Ecuador lo hacen. Y la presidenta del Poder Judicial, que es una persona muy activa, ha ido precisamente a estudiar el caso en el Ecuador y a traer una persona para especializada a nuestros. ¿Y dentro del plan de trabajo hay funcionarios. alguna fecha de más o menos cuándo entrarían en vigencia? Yo pienso que eso debería entrar en vigencia este año. Yo lo que le hago el pedido es a la señora presidenta de la Corte Suprema para acelerar esto. Hay problemitas de presupuesto también, ¿no? Esos problemas se tienen que resolver rápidamente. En eso sí el Ejecutivo tiene que colaborar rápidamente también. Y a propósito de presupuesto, en su anuncio usted habló también de una inversión, de una inyección para la inversión pública de alrededor de 39.000 millones de soles. ¿Eso está canalizado? ¿Se va a ejecutar este año? ¿Cómo se va a hacer? Sí, tenemos en el Estado varias obras que han estado paralizadas, ¿no?, y que se van a reactivar, y allí no se va a llegar a esa suma, ¿no?, y quizás más. Estamos trabajando intensamente. Pero son las que están detenidas. Usted ha hablado de cerca de ¿cuántas? 1.300 obras, 1.337 horas paralizadas en todo el país. ¿Cómo se va a resolver? Porque eso es un problema de toda la vida. Colegios que no se acaban de hacer, postas que no se terminan de construir, abandonadas, pistas a medio de hacer, la Costa Verde. Yo me acuerdo la imagen del presidente Ollanta Humala cuando con el señor que era gobernador regional del Callao en ese entonces, creo que ahora está, no sé si detenido, decía, cuando acabe mi gobierno toda la Costa Verde hasta la punta va a estar inaugurada. Ya han pasado 2 gobiernos. Bueno, fíjese, esas obras que están paralizadas, ¿no?, la licitación pública para su ejecución, todas se iniciaron en los gobiernos anteriores. Y allí, con la asesoría precisamente de esos grandes estudios, los contratos se han hecho
para robarle al Perú. El contratista que ha ganado la licitación ha comenzado a ejecutar la obra, avanza un poco, pide adelantos, le han dado adelantos mucho más del adelanto de la obra, y allí paraliza la obra, y luego lo lleva a un arbitraje. Los arbitrajes son los que nos tienen en esta situación. Los árbitros de los grandes corruptos, por supuesto, también están libres por culpa del Poder Judicial. Nosotros hemos propuesto una modificación cuando estaba en el Ministerio de Justicia, para que en todos los contratos que celebre el Estado se coloque una cláusula. Pero eso va a ser en adelante, ¿no? En adelante. Los contratos. ¿Pero qué sucede con las obras que están paralizadas bajo estos procesos? Estamos estudiando esa situación para resolver eso y poder impulsar estas obras, pero sí nos corremos el gravísimo riesgo, ¿no?, de las indemnizaciones que tiene que pagar el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque esos contratos estaban mal hechos, en perjuicio del Estado, para beneficiar a los contratistas y sus árbitros. Y para reactivar estas obras, ¿están pensando hacerlo a través de...? No, estamos pensando, no, también allí tenemos que dar una ley. Allí tenemos que, y estamos trabajando en eso, pero tenemos que evaluar el riesgo que corremos por hacer eso. Pero el país está paralizado por esa razón. Escuelas, colegios, hospitales, ¿no?, puentes, vías de comunicación. Es un desastre esto. Esa es la herencia que nos han dejado, pero los medios no dicen pues eso. No dicen, no, el desastre económico en que nos han dejado, y creen que todo eso lo podemos resolver inmediatamente. No, pues, estamos trabajando en eso y estamos resolviendo estos problemas. Ahora, hay un problema que sí es inminente, urgente, ¿no? Es resolver, bueno, a la brecha de infraestructura. El ministro de Educación lo decía, estamos hablando de más de 110.000 millones de soles que no se van a resolver en 1 año o 2 años. Esto lamentablemente será al mediano plazo. Sin embargo, este lunes en los colegios públicos regresan a clase nuestros hijos. ¿Cómo va este proceso de implementación? ¿Se va a cumplir el propósito del 28 de marzo al 100% los alumnos en aulas? Al 100%. Si alguna aula queda, ¿no?, todavía sin concluir en ese momento, entonces se prorrogará unos días más y comenzaremos, ¿no?, con la educación no presencial o semipresencial por unos días más. Pero este año se inicia totalmente, ¿no?, la educación presencial, que es lo fundamental, lo esencial. La mejor herencia que se le puede dejar a nuestros hijos, ¿no?, y a los hijos de nuestros hijos es una buena educación. Hemos perdido 2 años y ahora tenemos que trabajar profundamente, ¿no?, allí. Tenemos que pedir a los docentes que tienen que tener un mayor esfuerzo, porque los niños que van a llegar al salón de clase no van a tener el mismo nivel de preparación, sino que unos han avanzado un poquito seguramente, otros menos y otros nada. El profesor, el docente... Y hay un tema emocional también que se tiene que atender, ¿no? Porque 2 años de encierro en esta pandemia, la pérdida de muchos familiares... Le estamos poniendo un psicólogo, por lo menos un psicólogo, ¿no? Se está poniendo eso. Otro factor importante también, y le pregunto rapidito porque el tiempo nos gana, pero que tiene que ver con la vacunación, el nivel de avance de vacunación. Entiendo que el objetivo es alcanzar el 85% de toda la población con las vacunas, y ahí podríamos ya estar hablando de una solución de esta situación de pandemia, ¿no?, de haber superado el problema de la pandemia. La vacunación la seguimos intensamente. No solamente en los centros de vacunación, sino incluso en la vacunación domiciliaria. Con la primera dosis está el 85.82%. Está alcanzada con una dosis, ¿no? En la segunda dosis, el 76.60%. Y en la tercera dosis, el 39%. La primera dosis en niños de 5 a 11 años, estamos en el 50.72%. Acabamos de iniciarlo y mire dónde estamos ya, ¿no? Por supuesto que estamos avanzando. Y a nivel de, a fines de este mes, ¿se logrará alcanzar el otro 35% pendiente en niños? Pues son los que están yendo a aulas. Claro, por eso es que no vamos a tener que vacunar en aula. Allí se va a tener que vacunar en aula.
De acuerdo, bien, bueno, estaremos atentos, estaremos mostrando y también invitando a que efectivamente los padres de familia tomen las decisiones inmediatas de todos los fines de semana acudir a los centros de vacunación con sus hijos para que puedan ser vacunados y absolutamente todos podamos decir vencimos a esta pandemia y podamos tener mayor tranquilidad, ¿no? Mi invocación a la niñez, a la juventud, a los padres de familia, para que todos los niños peruanos, para que todos los jóvenes concurran a la escuela, concurran al colegio. No podemos perder más tiempo. Repito, la mejor herencia, padre de familia, que puedes dejar a tus hijos es la educación. Las cuestiones materiales pueden desaparecer en un instante, pero la educación, el conocimiento que ellos adquieran, eso nadie lo va a quitar, nadie lo va a expropiar. Dos preguntas finales, que no quiero dejar de hacérselas. El alcalde de Lima, el señor Muñoz, es muy crítico cada vez que tiene sus presentaciones con el gobierno. Usted ya debe estar informado respecto de su posición. Lo he escuchado. ¿Qué le tendría que decir? Lo he escuchado, no lo voy a criticar al señor alcalde de Lima. Lo que le voy a invocar es que trabajemos conjuntamente, que a él también le compete el combate a la inseguridad ciudadana, que tiene que hacer mucho allí, que a él también le compete el caos en el tráfico que hay en la ciudad de Lima, y que hay que hacer mucho allí, hay que trabajar conjuntamente, señor alcalde. Continúe usted con sus críticas, tiene usted derecho a hacer eso, pero tiene usted la obligación de dialogar con nosotros para poder superar los problemas que tiene nuestra capital, que es la ciudad de todos los peruanos por ser la capital. Igual el caso del defensor del pueblo. Bueno, el país tiene una situación no muy crítica, ¿no?, en cuanto a la Defensoría del Pueblo con mandato vencido, en cuanto al Tribunal Constitucional con 6 magistrados de los 7 con periodo vencido, en cuanto a la Corte Suprema con 18 magistrados que debe tener, pero solamente 9 son titulares. Hay una crisis grande en el país que tenemos que resolver. Claro, yo le pido al señor defensor del pueblo, que ha sido decano también del Colegio de Abogados de Lima, que tenga un poquito de mesura con sus críticas al Ejecutivo, que nosotros los abogados no hablamos por hablar, no hablamos por lo que dicen los medios, sino hablamos en base a las pruebas. Y si tiene usted alguna prueba de que el presidente Castillo ha recibido un sol, ¿no?, de la corrupción, lo ha recibido ilícitamente, no, pruébelo usted, señor, y se tomarán las medidas pertinentes. Muy bien, muchísimas gracias por esta conversación, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha estado conversando con nosotros intensamente, ¿no?, en esta mañana de sábado. Hacemos una brevísima pausa y volvemos con más información aquí en TV Perú Noticias. Volvemos.